Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos de nuevo. Nuestra segunda cita está ya lista. 2 nuevas horas para viajar por los mundos del misterio que a partir de ahora van a llenar la sintonía de la Casa de la Radio aquí en Radio Nacional de España. Hay muchos misterios en torno al cosmos. Esta noche queremos aportar respuestas. Detrás de esa introducción empezamos con ello. Desde el instante mismo que el hombre puso pie en este planeta, se ha sentido fascinado por los cielos. El cosmos, esa infinita cantidad de pequeñas luces que tintinean en la noche, han sido uno de los misterios que más han llamado la atención a los hombres de todas las épocas. ¿Qué había allí arriba? ¿Qué mundos existían sobre sus cabezas? ¿La morada de los dioses? ¿Mundos ocultos y desconocidos? ¿Qué se ocultaba en ese vacío infinito del cosmos? Esa será nuestra intención esta noche. Explorar los cielos, iniciar una carrera para conquistar el espacio y comprender su inmenso vacío. Para ello, tenemos con nosotros a un ingeniero de sistemas que ha trabajado para la NASA. Viene dispuesto a desentrañar misterios y mitos modernos. ¿Es cierto que llegó el hombre a la Luna aquel día de verano, el 21 de julio de 1969? ¿Se nos ha ocultado la verdad o hay mucha teoría de la conspiración tras todo lo que circula por ahí? Y de paso, trataremos de contaros una alucinante aventura del Sputnik al Apolo 11. La apasionante historia del increíble esfuerzo tecnológico que supuso la llegada del hombre a la Luna y de cómo la exploración espacial se transformó en una auténtica carrera secreta de armamento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos los entresijos que estuvieron detrás de la vibrante carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, con el Sputnik como pistoletazo de salida. La Luna se convirtió en el objetivo primordial, y ninguno de los dos países dio la más mínima ventaja, recurriendo a todo tipo de estrategias, espionaje incluido, para llevar la delantera. Esta madrugada es un buen momento para buscar respuestas. Nos ayuda nuestro invitado. Invitado al que saludamos, ya lo tenemos aquí en nuestros estudios, Alberto Martos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa, un placer que estés aquí. Gracias a vosotros, el placer es mío. Eres escritor, entre otras muchas cosas. Ahora te voy a presentar una primera pregunta que no sé si me vas a contestar. ¿Nos engañaron cuando llegaron a la Luna de eso que nos contaron o...? Bueno, si yo creyera eso no había escrito el libro. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, déjame que te presente. Ha trabajado 15 años como ingeniero de sistemas en la Estación Espacial para Vuelos Tripulados de la NASA en Madrid, en Fresnedillas. Además ha trabajado también durante 22 años en la Estación Espacial de Villafranca, de la Agencia Europea del Espacio, en la utilización de satélites astronómicos. Ha obtenido el primer premio exequo por la revista Tribuna de Astronomía, el premio Pléyades en Divulgación, por la Agrupación Astronómica de Madrid, y ha sido galardonado por INTA por la labor de desarrollo de la astronomía, y aparte eres astrónomo aficionado. En efecto. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Por qué te metiste en la NASA? ¿Y cómo es trabajar en la NASA? Bueno, pues yo tuve la suerte de tener un profesor cuando estudiaba telecomunicación. Que era una de las carreras más duras que había, bueno, yo creo que sigue habiendo, que había en tu tiempo, ¿no? Sí. Y en nuestro tiempo. Bueno, puntualizo que yo estudié la ingeniería técnica. Ajá. Pero aún así no era fácil. Entonces, este hombre fue a quien conocí porque me dio clases particulares de algunas de las asignaturas difíciles. Después le encontré trabajando para NASA y él fue quien me invitó a que me presentara. Como mi inglés no era muy bueno en aquella época, pues tuve que recurrir a hacer un cursillo más de los que había hecho de verano, de estos de 4 semanas que se hacían en Inglaterra. Y a la vuelta me sentí con fuerzas para pasar el examen de inglés, que era lo más importante que se exigía. ¿En la NASA? En NASA.
La postura de NASA era: si tú no sabes electrónica te la podemos enseñar, pero si no sabes inglés no te podemos enseñar nada. Ya. Entonces yo volví con mi bagaje de conocimientos británicos y me estrellé un poco contra el lenguaje americano, que es muy distinto. Aquello me hizo que mis primeros pasos dentro de la estación espacial fueran bastante difíciles, pero después fue una gran satisfacción superar aquello. Se te nota contento de haber trabajado ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, antes de hablar de NASA, hablemos del cosmos. Siempre ha tenido, decíamos en esa introducción, una gran fascinación al ser humano, ¿no? Eso de mirar las estrellas es algo fascinante, ¿no? Creo que sí, por lo menos es una sensación que percibimos todos cuando estamos en algún sitio donde se pueden ver las estrellas, lo cual no es muy corriente hoy día, debido a la iluminación. Ya. Cuando uno lo mira se da cuenta de que realmente lo que es el infinito, ¿no? Miras a simple vista, cuando puedes ver, como tú dices, realmente cuando se ve el cielo y ves miles de estrellas. Miras con prismáticos y esas miles de estrellas se multiplican como si hubiera un doble fondo y ves millones. Si ya miras con telescopios ya es increíble lo que puedes ver ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y sin embargo la Tierra estamos en el último, yo diría, bueno, apéndice. Estamos en un brazo de una galaxia. En un brazo, es decir, un sitio apartadísimo de lo que puede ser el centro de la galaxia. Sí, afortunadamente estamos lejos del centro. ¿Por qué afortunadamente? Pues porque la vida de las estrellas en el centro es muy distinta de la vida de las estrellas donde estamos nosotros ahora. Posiblemente si estuviéramos en el centro ya estaríamos muertos. Las estrellas son mucho más viejas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces nuestra civilización quizá habría desaparecido ya. O sea que vivir en el extrarradio como estamos nosotros tiene ventajas. Sí, yo creo que sí. Sí. Eso me lleva a preguntarte una primera pregunta, aunque tú vas por otra onda. ¿Tú crees que estamos solos en ese vacío interestelar en el universo? No, yo no lo creo, pero no tengo pruebas de que sí. Ya. Ahora, es muy lógico pensar que no lo estemos. De todas maneras es muy curioso, porque si esta pregunta se la hace uno a un astrónomo diría que está casi convencido de que no. Si se la hacemos a un biólogo, dirá que es muy posible que no estemos solos, pero que haya otras civilizaciones humanas lo verá mucho más difícil. La carrera de etapas evolutivas que conduce al hombre es muy complicada y hace que un biólogo vea esta evolución mucho más difícil que un astrónomo. Ya, pero sin embargo, sería un desperdicio, ¿no?, de espacio, tantos planetas como por ahí, tanta posibilidad de vida, y que solamente haya ocurrido, seríamos seres súper privilegiados, que la vida se haya desarrollado de esta manera solamente en este planeta, ¿no? Pensar eso. En efecto, sería una gran responsabilidad ser los únicos depositarios del genoma, lo cual nos llevaría a la conclusión de que deberíamos hacer lo posible por conservarlo y hacerlo llegar a otros puntos del universo en donde pudiera tener salida. Es decir, deberíamos llevarlo a otros planetas parecidos a la Tierra, si es que estuviéramos solos, de modo que allí también pudiera haber vida, puesto que seríamos los depositarios de ese tesoro. No sé dónde vi una noticia el otro día que de alguna forma los científicos ya daban como cierta que la vida a este planeta llegó a través de algo de fuera. Sí, esa es la teoría de la panspermia. La panspermia. ¿Crees en ello? ¿Crees que pudo ser así? No tengo razones para creer que sí ni que no. Hay un punto de vista quizá demasiado contradictorio para nosotros. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que lo primero que hizo el hombre cuando llegó a la Luna, y eso es una de las cosas que más ha chocado cuando lo he escrito en el libro, fue dejar las bolsas de las secreciones en la superficie de la Luna. ¿Lo hizo? Sí, porque el peso de esas secreciones tenía que ser el equivalente al de muestras de suelo lunar recogidas que traer a la Tierra. O sea, dejando ya restos por ahí. En efecto. Entonces, imaginémonos ahora unos astronautas anteriores a nuestra civilización que hubieran venido a la Tierra millones de años antes de la aparición del hombre y hubieran hecho lo mismo. ¿Seríamos nosotros el producto de esas secreciones? Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España,
con Miguel Blanco. Esta noche con Alberto Martos aquí hablando de cosas del espacio. Iniciemos el viaje, si te parece. Al principio se pensaba que la Tierra era plana. Tuvimos que cambiar mucho la idea para darnos cuenta que era redonda. El concepto, trato de preguntarte con esto, ¿el concepto del universo ha ido cambiando a lo largo de la historia? Sí, lógicamente. A medida que ha aumentado el conocimiento, los modelos de universo que ha tenido la humanidad han evolucionado con ello. Había un universo de Ptolomeo. ¿Cómo era ese universo? La idea que tenía Ptolomeo acerca del universo. Una especie de mecanismo de relojería extraordinariamente complicado que satisfacía al cálculo, pero era poco práctico. Digamos que era lo que se dice una entelequia mecánica para poder calcular posiciones de astros con fines astrológicos, curiosamente, pero sin que el propio Ptolomeo tuviese demasiado interés en dar a entender que aquello iba más allá de lo que es la pura entelequia. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro de este universo nuestro y que no giraba alrededor de ningún sitio. ¿Cuándo se dieron cuenta que girábamos alrededor del Sol y que estábamos en una esquina de esta galaxia? Pues curiosamente lo descubrió un astrónomo griego que se llamaba Aristarco de Samos, y lo hizo a través de un razonamiento muy curioso, simplemente comparando lo que ocurre con los eclipses de Sol y con los eclipses de Luna. ¿Sí? Entonces él se dio cuenta que en un eclipse de Sol, la Luna tapa casi exactamente al Sol. Y en otras observaciones que hizo cuando la Luna está en la fase de cuarto creciente o cuarto menguante, es decir, cuando se forma un triángulo rectángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol, pues midiendo el ángulo que forman sobre el horizonte el Sol y la Luna, trató de resolver ese triángulo por medio del teorema de Pitágoras. Y llegó a la conclusión de que el Sol tenía que estar muchísimo más lejos que la Luna para que se dieran esas condiciones de observación. Pero si durante un eclipse la Luna tapaba exactamente al Sol y estaba muchísimo más cerca, ¿qué quería decir aquello? Que el Sol era muchísimo más grande. Aunque él no acertó a aquilatar la magnitud en que es mucho mayor el Sol que la Luna, y se obtuvo un valor mucho más pequeño, su cálculo no le resta el menor mérito. Entonces pensó que si el Sol era muchísimo más grande que la Luna, y en un eclipse de Luna se había probado que la Luna solo es un poco más pequeña que la Tierra, viendo la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna, y ya tenemos la función de los dos eclipses, el de Sol y el de Luna, estaba claro que el Sol era muchísimo más grande también que la Tierra. Por lo tanto, no era lógico que diera vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Yeah. Y con este razonamiento tan sencillo, llegó a esta conclusión tan magistral. Lo que ocurre es que después vinieron los fanáticos diciendo que aquello era una herejía. ¿No le acabarían quemando casi? No le quemaron, pero le obligaron a no publicar lo que decía. O sea, sus ideas fueron descartadas. Y cuando Kepler, no sé si llegó y fue... ¿Cómo era el universo de Kepler? Que era otro de los individuos que también revolucionó un poco esa idea. Bien, Kepler ya era copernicano en el sentido de que se había convencido de que que Aristarco tenía razón y de que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, en su universo, aunque los planetas no... digamos que Kepler no llegó a intuir la ley de la gravitación universal, no pudo explicar qué era lo que los sujetaba. Sí llegó a la conclusión de que describían órbitas elípticas alrededor del Sol. Entonces su principal mérito fue destronar al círculo, que era la curva perfecta que debían seguir, según los métodos antiguos, todos los planetas, ya que eran la obra de los dioses o de un dios. Entonces, como obra de tal ser, deberían ser obras perfectas. El círculo perfecto, la forma perfecta es la del círculo. Pues destronarlo en favor de la elipse. Eso fue su principal mérito conceptual. Después formuló 3 leyes que hoy día tienen una gran repercusión porque se siguen utilizando para el cálculo no solo de las órbitas planetarias, sino también de los satélites. Curiosamente, Kepler también era una persona muy intuitiva
Entonces, aunque todos los descubrimientos que hizo los hizo observando sobre los cálculos o efectuando cálculos sobre posiciones medidas en un solo planeta, Marte, por su mecenas principal, un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, no dudó en aplicarlas al resto de todos los planetas del Sistema Solar, pero nunca lo comprobó con ellos. Es decir, aplicó sus leyes a todos los planetas, pero solo los había medido en el caso de Marte. Ya. Iban cambiando los conceptos del cosmos a medida que iban teniendo conocimientos, pero cuando surge la astronomía y un poco la idea de intentar conocerlo más, de viajar, de salir fuera, ¿en qué momento? La idea de salir fuera es una idea bastante moderna, porque en los tiempos antiguos estos modelos que he dicho al principio, que eran un poco una especie de relojes mecánicos en los que había esferas que engranaban en otras esferas y que llevaban un movimiento perfectamente sincronizado, que era lo que a los teólogos les daba uno de los mejores argumentos para probar la existencia de Dios, la que el orden supone un ordenador. Entonces, en estos sistemas no tenía mucho sentido la idea de viajar a otro planeta, porque nos encontrábamos con estos orbes cristalinos en los que estaba distribuido el cosmos. La idea es cuando aparece la teoría de la gravitación, y entonces ya no hace falta orbes cristalinos para sujetar los planetas, es la gravedad la que los mantiene sujetos alrededor del Sol, y ya se puede hablar de si hay vacío o si no hay vacío, si se puede ir y no se puede ir. Pero realmente las primeras ideas que no sean fantasiosas, porque por ejemplo Kepler pues habla de ir a la Luna en un sueño, y Julio Verne y todos ellos, ¿verdad? Julio Verne ya tiene una idea diferente. A él lo que ocurre es que estaba inmerso en una problemática distinta. Para él, en su época, se había llegado a la conclusión de que entre los planetas rige el vacío. Pero los principios o las leyes de Newton, mal entendidas en su época, daban a entender que el vacío, por no tener masa, no podía recibir momento o energía mecánica. Por lo tanto, los motores de reacción no funcionarían en el vacío. Ya. Entonces, aunque se conocían los motores de reacción desde la época de los chinos, los cohetes, a Julio Verne no le parecía que fuera posible viajar a la Luna en un cohete, y por eso hace viajar a sus héroes, o a sus protagonistas de la novela de la Tierra a la Luna, en un proyectil, porque cree que es la única manera de viajar. Qué curioso. Seguimos avanzando dentro de nada, vamos a entrar en esa carrera espacial y sobre todo la Luna, que es la que nos interesa. Los primeros cohetes no tanto servían para tratar de salir de aquí, sino eran armas en principio, ¿no? Todo se plantea como una cuestión armamentística. Sí, lógicamente. Es que los cohetes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se habían utilizado. Por ejemplo, en la guerra de la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, de las 13 colonias, pues ya los ingleses atacaron algunas posiciones estadounidenses con cohetes disparados desde barcos. Por ejemplo, el fuerte McHenry, que está en Baltimore, pues que allí cuando uno lo visita le cuentan esta historia, ¿no? ¿Desde barcos tiraban los cohetes? Sí, pero eran cohetes no como los que hemos conocido después, sino más parecidos a los de la verbena, pero con carga explosiva. Qué curioso. ¿Y cuándo se pega el salto? ¿Cuándo comienza la carrera espacial? Realmente empieza con la Guerra Fría. La Guerra Fría es la que le da el gran impulso a todo esto. ¿Segunda Guerra Mundial? Al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en la Segunda Guerra Mundial, sucede una coyuntura muy extraña, y es que son aliados países que tienen credos o doctrinas económicas muy distintas. Entonces, esto nos hace ver que era una alianza muy artificial. De hecho, ninguno confiaba en el otro. Había una gran desconfianza entre ellos mismos. Por ejemplo, Stalin, que era uno de los tres aliados, junto con Churchill y junto con Roosevelt, no se fiaba un pelo de sus colegas occidentales. Y tenía sus razones. Por ejemplo, se sabe que el embajador de Alemania en Suiza había intentado pactar
con el embajador de Estados Unidos e Inglaterra en Suiza, la paz por separado en Occidente, de modo que Alemania pudiera volcarse con todas sus fuerzas hacia el este para contener a Rusia. Eso es cierto que no se llegó a ningún acuerdo, pero también es cierto que no se le comunicó a Stalin. Entonces, cuando Stalin se enteró a través de sus espías, tenía sus razones para no fiarse de los occidentales. En el caso de los occidentales, ni siquiera ellos mismos estaban de acuerdo. Por ejemplo, Roosevelt era un gran colaboracionista, estaba convencido de que a Rusia había que ayudarla. Sin embargo, Churchill no. Para Churchill, lo que había que hacer es pensar qué iba a ocurrir después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Había que intentar contener la expansión del comunismo por Oriente. Entonces, para él, el desembarco que se hizo en Provenza se tenía que haber hecho en Grecia. Si el ejército que desembarcó en Provenza lo hubiera hecho en Grecia, una gran parte de Oriente, como podría ser Bulgaria, Rumanía y todos estos países, no hubieran caído bajo la órbita comunista, con lo cual hubieran podido contener la expansión del comunismo. Pero Roosevelt no lo veía así, había que colaborar con él. Okay. Entonces, ¿cuándo se produce el cambio importante? Cuando muere Roosevelt. Cuando muere Roosevelt y sube Truman, los pactos que se habían hecho en Yalta, la política era borrarlos. Y entonces se llega a la circunstancia de que incluso algunos generales americanos comentan en público que se han equivocado al tomar partido en la guerra, que debían estar a favor de los alemanes y contra Rusia. A favor de los alemanes. Eso son palabras del general Patton. Y en todo ese ambiente es cuando surge la astronáutica y... En ese ambiente surge la desconfianza. Y entonces cuando se firma la paz y se divide Alemania en 4 bloques, uno para la Unión Soviética, otro para Estados Unidos, otro para Inglaterra y otro para Francia, y se monta una entente que viene al traste cuando los occidentales intentan imponer en Alemania el Deutschmark, una moneda distinta. Esto choca contra la economía soviética y sobreviene el desencuentro y la crisis de Berlín. Con la crisis de Berlín viene el bloqueo y los occidentales responden con el puente aéreo. Y esto hace que ya se enfrenten claramente unos contra otros. Entonces viene la carrera armamentista. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética ha habido grandes grupos de aficionados al principio, antes de la guerra, que se dedicaban a probar vehículos cohete pensando en los viajes espaciales y no en las aplicaciones militares. Es decir, que primero surge primero hay una aplicación, querían que fuera viajes, pero luego se utiliza para la guerra, básicamente, ¿no? Eso es. Tendríamos que citar primero a los grandes padres de la astronáutica, como el ruso Konstantin Tsiolkovsky o Hermann Oberth en Alemania, o Goddard en América. Todos estos pioneros de la astronáutica fabricaron motores de reacción en una época en que nadie entendía para qué podían servir, aunque ellos siempre lo hacían pensando en las aplicaciones científicas, es decir, en la investigación del espacio más allá de la Tierra. Yeah. Los gobiernos no les hicieron mucho caso al principio, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, digamos que los apoyos económicos que estos hombres recibían se esfumaron. Entonces los únicos estamentos que les ofrecían dinero para continuar sus investigaciones eran los militares. Y por las buenas o por las malas debieron colaborar con ellos. En Rusia se fabricaba el famoso órgano de Stalin, el cohete Katyusha. También se fabricaba la bomba cohete Stormovik. En Alemania, para qué hablar de la V2 y de la V1. En Estados Unidos, Goddard fabricaba con cohetes para ayuda al despegue de la aviación embarcada. Y así es como se continuó. Cuando llega al final de la guerra y surge la enemistad entre unos y otros, viene la carrera por el armamento atómico. Estados Unidos, justo antes de terminar la guerra, lanza 2 bombas atómicas sobre el Japón. ¿Y las necesitaba el Japón para rendirse? Probablemente no. Con que lo hubieran invitado a la prueba que se hizo en Alamogordo, hubiera sido bastante para que se rindieran. Ya. Para un poquito, porque hay una segunda introducción que nos va a seguir dando más datos
entramos en esa carrera armamentista y sobre todo tratamos de llegar a la Luna a través de la astronomía y con este invitado que tenemos. Escucha. La historia de la carrera a la Luna constituye un episodio apasionante que tuvo lugar al inicio de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de los albores de la andadura espacial de la humanidad. En la mayoría de los relatos que tenemos a nuestro alcance, esta carrera se nos ha presentado revestida con un cariz afablemente deportivo, por cuanto ambos bandos antagonistas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, parecían competir olímpicamente por una corona de laurel representada por la estampación de su huella sobre la superficie de nuestro satélite natural. Los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial obraron siempre bajo una gran desconfianza mutua que les impidió ponerse de acuerdo a la hora de repartirse el mundo de la posguerra. Estupidez bien atestiguada por los planteamientos entre Kennedy y Khrushchev durante la crisis de Cuba. Nosotros podemos destruir el mundo 5 veces y vosotros solamente 3 veces. La carrera a la Luna no fue sino el escaparate de tal competencia armamentista. La conquista de la Luna obedeció a la necesidad de demostrar al mundo la supremacía del desarrollo tecnológico procurado por su sistema político. Aunque se proclamó a todos los vientos el espíritu pacífico y el objetivo científico de sus expediciones Apolo a la Luna, justificado por la creación de un organismo no militar, la NASA, para llevar a cabo tamaña empresa, la realidad fue que la casi totalidad de los astronautas que se pasearon por la superficie lunar fueron pilotos militares, con una sola excepción. Estos son algunos apuntes de la historia que esta noche os queremos contar. Nuestro invitado tiene más datos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos con ese concurso. Tenemos 5 libros para que aprendáis algo de esa carrera espacial de nuestro invitado. La forma de entrar, 900-137-137 en nuestro teléfono. Qué curioso, Khrushchev decía que Khrushchev y... esperad, ¿quién era el otro? El presidente, que decía, vosotros tenéis... Kennedy. Podéis destruir 3 veces el mundo, nosotros lo destruimos 5 veces. Qué curioso. Ahí, en todo ese mare magnum, comienza esa carrera, porque tú no quieres contarme, pero te vamos a intentar sacar. Yo, más que curioso, lo calificaba de estúpido. Sí, bueno. Empiezan a disparar a la Luna. Operación Mona. ¿Qué es esa operación? Bien, cuando los soviéticos se adelantan a los americanos... Habían ido por delante durante mucho tiempo, ¿no? Sí, el primer Sputnik, el primer ser vivo... ¿Quién era el primer ser vivo? Una perrita. Laica. Una perrita laica. ¿Y alguna mujer fue también luego alguna astronauta? También la primera mujer astronauta fue soviética, fue rusa. Uh-huh. Era Valentina Tereskova. Entonces, también fueron los primeros en enviar un vehículo fuera del sistema solar, fuera del ámbito de la órbita terrestre, que se quedó dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, con todo esto, a esto hay que añadir que el Sputnik ruso, el primero que lanzaron, pesaba 85 kilos, y el Explorer americano, que había sido objeto de una extensa propaganda durante los prolegómenos del Año Geofísico Internacional, solo pesaba 5. Entonces, cuando los círculos competentes americanos recibieron la noticia y les dijeron 85 kilos, pues se dio la paradoja de decir, ¿cómo? Repita, ¿querrá usted decir 8,5? No, he dicho 85. Pues parecía increíble, ¿no?, que la Unión Soviética fuese capaz de poner un autobús en órbita mientras los americanos ponían una bicicleta. Y digo lo del autobús porque el tercer Sputnik ya pesaba 1.400 kilos contra unos pocos kilos que eran capaces de poner los americanos. Entonces todo esto hizo que la Unión Soviética fuese muy por delante
y Estados Unidos entrara en una carrera de armamentista, sobre todo porque se daban cuenta que si a esta carrera se le añade la de las bombas atómicas, Estados Unidos había intentado, como acababa de decir antes, demostrarle a la Unión Soviética quién iba a cortar el bacalao de la posguerra con las dos bombas lanzadas sobre el Japón, una de uranio y otra de plutonio. Y la Unión Soviética creó su propia bomba atómica gracias al espionaje internacional. Pocos años después, Estados Unidos dio un paso más y creó la bomba de hidrógeno. La Unión Soviética, pocos años después, obtuvo la suya, y ahí empezó la carrera armamentista, en la cual la opción que se tomaba era la de dar un paso más allá en vez de intentar entenderse. Por eso le llamo estúpida. Ya. ¿Y la operación Mona? Te he vuelto a preguntar. Ah, sí. ¿Qué tema ha sido por las ramas? Muy interesante. Sí, cuando Eisenhower se dio cuenta analizó por qué los rusos o los soviéticos se les habían adelantado de aquella manera, pues lo que era evidente es que en Estados Unidos había 3 proyectos a la vez. Uno lo llevaba el ejército de tierra, otro el ejército del aire y otro la marina. Entonces los esfuerzos tecnológicos y económicos del país iban por triplicado, mientras que la Unión Soviética empujaba solo en una dirección. Entonces, a la vista de las grandes demandas que exigían los militares de los 3 ejércitos, Eisenhower, que era militar, llegó a la conclusión de que aquello no tenía otra salida que quitarle a los ejércitos el monopolio de la construcción y de estos vehículos y crear un organismo civil. ¿Y cuándo se crea la NASA? Entonces, cuando los militares percibieron que una gran parte del presupuesto nacional iba a pasar a manos civiles, hicieron un último esfuerzo para demostrarle al presidente que ellos podían hacerlo, y en lugar de continuar cada uno por su parte en el esfuerzo espacial, pues se coordinaron un proyecto entre solamente la Marina y el Ejército del Aire, que consistía en llegar a la Luna con una cápsula capaz de hacer medidas aunque se estrellara contra ella. Durante el tiempo de arribada a la Luna era suficiente para efectuar una serie de medidas que estaban propiciadas por las propuestas del grupo que llevaba el Año Geofísico Internacional. Entonces, el proyecto Mona corresponde a este esfuerzo por parte de estos 2 ejércitos, del Ejército del Aire y la US Navy, por conservar el papel, vamos a decirlo a las claras, la parte del león del presupuesto de defensa, que no pasara parte de ella a manos civiles. Por otro lado, había otro proyecto, el LUNIC, que trataban de hacer puntería en la Luna. Sí, los americanos o los militares americanos se defendían de la inferioridad en que se habían quedado con respecto al plano de los éxitos soviéticos, diciendo que en efecto habían conseguido un gran lanzador que era capaz de poner en órbita pesos o masas enormes, pero que su electrónica estaba cruda y que no era fiable. Era una especie parecida a lo que le ocurrió a Alemania con la V2. Era un arma muy mortífera, pero no consiguió dar la vuelta, ni siquiera alargar la duración de la guerra. Entonces desdeñaron la precisión que conseguían los soviéticos con su gran lanzador, y estos, para demostrarles que podían hacer con él lo que quisieran, dijeron: vamos a elegir un blanco difícil, la Luna, que ya la habían elegido antes los americanos. Ellos no llegaron, y ellos con el segundo intento consiguieron hacer Diana. Es decir, que seguían yendo por delante. En efecto. Proyecto Vostok, el primer hombre en la Luna. ¿Qué proyecto era ese? No, el proyecto Vostok no era en la Luna, era en órbita terrestre. Perdón, sí. Pues era, en efecto, poner el primer astronauta que hablara en ruso, que no hablara en inglés. Y lo consiguieron. Fue adaptar el gran lanzador capaz de poner grandes masas en órbita terrestre, construir un vehículo espacial capaz de llevar un hombre a bordo
y entrenar pilotos de combate para que hicieran este trabajo. En Rusia eran militares todos. Y en Estados Unidos, -1. -1. 2:44. Deje que quedemos un poco más. Estamos cerquita de llegar a la Luna, le hemos bombardeado. El primer hombre ruso da la vuelta, empieza a orbitar fuera de nuestro planeta. Nos falta llegar a la Luna. Detrás de esa introducción os damos más datos. Y atentos, queremos que nos explique si realmente llegamos y otra serie de informaciones que tenemos aquí que os van a resultar curiosas. Apolo 11 es el nombre de la misión espacial que Estados Unidos envió al espacio el 16 de julio de 1969, siendo la primera misión tripulada en llegar a la superficie de la Luna. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 10:32 hora local del complejo de Cabo Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció a la misión como AS-506. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39 años, y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo lunar y Columbia para el módulo de mando. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de nuestro satélite el 21 de julio de 1969, al sur del Mar de la Tranquilidad, 6 horas y media después de haber alunizado. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes, en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone, California, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción de la señal, se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle Creek, cercana a Canberra, Australia. Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del Observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar. Las instalaciones del MDSCC en Robledo de Chabela, Madrid, también pertenecientes a la red del espacio profundo, sirvieron de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta. El 24 de julio, los 3 astronautas amerizaron en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. ¿Pero fue realmente la historia así o nos han ocultado información? Nuestro invitado tiene respuestas para nosotros. Fíjate la cantidad de preguntas que tengo para hacerte. Yo creo que voy a tener que venir otro día al programa. Se hacen varios intentos en los Apolos. Hay varias catástrofes, ¿verdad? Una. ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en la NASA? Justo cuando acabó el 13, que no fue una catástrofe, pero sí fue un fallo. Ya. No fue catástrofe porque no murió nadie, pero fue un fallo porque no se llegó a aterrizar en la Luna. Si llega a la Luna, ¿qué número? ¿El 11 es el que llega a la Luna? El primero que llegó a la Luna y se posó en ella fue el 11, pero 11. Antes había llegado el 10. ¿Y se posó en él? No, simplemente orbitó la Luna y se bajó hasta unos 15 kilómetros exactamente encima donde bajaría el 11. Y durante este viaje que hizo, lo que hizo fue reconocer el camino de llegada para tener información suficiente. Todo esto se cuenta en el libro con algún detalle. Y el camino de despegue. Entonces, cuando se conoció bien este camino, se le puso un nombre curioso. Se le llamó la US 1, que es el nombre de la carretera que recorre el continente americano de norte a sur en la costa oriental. Entonces, esta trayectoria se conoció con tanto detalle como se conocía la carretera US 1 en Estados Unidos. Ya. Es decir, que probablemente quienes se cuestionan la llegada del Apolo 11 ignoran que antes había llegado el 10, aunque no se posara.
y que estuvo exactamente analizando el punto en donde se lo haría el 11. Esto además fue muy, muy conocido porque Apolo 10 llegó a la Luna en las Navidades del año 68, es decir, en diciembre del año 68. Uh-huh. Y entonces hubo hasta una serie de actos conmemorativos de la Navidad a bordo. Uh-huh. Después se hace el siguiente, el Apolo 11, y según tú llegarán a la Luna. Sabes que hay muchas dudas al respecto. Bueno, yo creo que hay posturas más que dudas. Sí. Porque una duda es algo que se puede resolver y una postura es algo que no se puede resolver. Muy inteligente por tu parte. Hay una onda por ahí de una postura que dice que no es cierto que se llegó a la Luna. Yo en el libro no toco este tema porque me parece que los datos que doy son lo suficientemente aclarativos o aclaratorios de que lo que se narra es cierto. Entonces creo que no voy a entrar en la dinámica de discutirlo. Diré que en el proyecto Apolo trabajaron 400.000 personas, todos ellos no eran americanos, muchos éramos extranjeros, y es muy difícil engañar a 400.000 personas haciéndoles creer. Además, estas personas no eran jugadores de rugby, eran ingenieros, científicos, de toda clase de técnicos de los vuelos espaciales o de astronomía o de las materias que incumben a un vuelo espacial. Entonces, engañarnos a todos a la vez, bueno, yo debería retirarme porque yo entré después, ya digo, entonces no quiero atribuirme méritos de los que carezco, pero haber engañado a toda aquella gente me parece imposible. Y además engañar a la Unión Soviética, que había ido por delante hasta ese momento y que fue precisamente con ese aterrizaje donde perdió la carrera espacial, porque ellos no lograron llegar a la Luna, y eso que lo intentaron. Ya. Apolo 11 llega a la Luna. ¿Cuántas misiones más llegan a la Luna y se posan? En total 6. 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Ya. ¿En alguna de ellas pasó algo extraño? Sí, en el 13, que hubo una explosión de un tanque de un depósito de oxígeno y la misión se quedó anulada, la expedición quedó anulada, y lo que se hizo fue circunvalar la Luna y volver a la Tierra sin llegar a posarse en ella. Uh-huh. Pero por lo demás, no. El otro desastre el desastre de que hablábamos antes ocurrió con el Apolo 1 y fue en tierra, fue sin despegar. Yeah. Debido a que se utilizaba y se siguió utilizando oxígeno puro en la atmósfera de los vehículos espaciales, pues ocurrió un fallo impredecible en aquel momento, y es que la mayor parte de los materiales que son aislantes en atmósfera normal no lo son en atmósfera de oxígeno puro, como el teflón, por ejemplo. Yeah. Y aquello produjo un incendio imposible de controlar, y entonces los 3 astronautas murieron asfixiados por el anhídrido carbónico. 30 segundos te voy a dar para que me respondas una cosa, porque tenemos ahí un testimonio. ¿No se vio nada extraño en la Luna en todas esas misiones? Tenéis que ver la cara que pone como me está mirando. Lo digo a los oyentes. Pues sí, depende de lo que se entienda por extraño. Si por extraño se entiende, por ejemplo, que había suelo rojo o suelo anaranjado. No, me refiero a estructuras, a edificios, a otras presencias. Que yo tenga conocimiento, no. ¿Me dejas que escuchemos un testimonio? De acuerdo. Publicado, bueno, luego te digo dónde está publicado. 31 de julio de 1971, Televisión Española daba la noticia y algunas personas la vieron. Este es el resumen. Tenemos aquí en nuestras manos un recorte de periódico del diario Pueblo del 21 de julio de 1971 que dice: sorpresa en la Luna. Aparece en pantalla por equivocación un edificio metálico de varias plantas en la Luna. Vamos a ponernos en contacto con Paco Barrera, presidente de la sociedad Betelgeuse. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, por aquí. Tú fuiste uno de esos españoles que en 1971 estaba haciendo la televisión, estaban transmitiendo una nueva llegada a la Luna, ¿verdad? Sí, correcto. Del Apolo 15. Exactamente. ¿Y qué se vio?
Pues vamos a ver, yo desde pequeño me interesaba mucho el tema de los vuelos espaciales y tuve la gran suerte de, a través de televisión, recortes de periódicos, pues seguir un poquitín la historia. Pero centrándonos en el tema, llegó el vuelo del Apolo 15. El interés había decaído un poco porque casi todo esto ya se había convertido en rutinario. Pero sin embargo, me acuerdo perfectamente de un detalle que, nos puso a todos otra vez al tanto de todos estos vuelos, y fue lo siguiente. Recuerdo que fue en el telediario del mediodía, en la primera cadena, que es la única que había en aquella época, sí. Estaban retransmitiendo pues una escena, un paseo lunar de los astronautas del Apolo 15, y recuerdo perfectamente que se veía el módulo lunar, y la cámara hacía un pequeño giro, digamos, como hacia la derecha, cogió un astronauta, el rover, no recuerdo si salió, pero bueno, estaba haciendo una panorámica de lo que era todo el horizonte lunar, y de buena primera apareció por la parte derecha de la pantalla, si mal no recuerdo, algo que ni era el LEM, ni era el rover, ni nada, una especie como de estructura metálica, como yo dándole vueltas después sería como una especie de edificio, me pareció. Lo cierto es que aquello duró segundos. Un edificio metálico de varias plantas en la Luna. Tanto como eso... Eso decía el diario Pueblo. Sí, correcto, eso es lo que quería decir. Entonces vi eso, una estructura grande en forma de, tenía aquello como una especie de decir hangar, no sé, sería un poco atrevido, pero bueno, era una estructura metálica que no era nada de lo que siempre se había llevado a la Luna, absolutamente nada, era algo totalmente nuevo. Las imágenes, como digo, duraron segundos. Bueno, en ese momento yo me quedé un poco diciendo, ¿qué he visto? ¿Esto qué es? Y curiosamente yo tenía un amigo, Marino Gallego, que también éramos, en el colegio éramos considerados los bichos raros, ¿no? Porque nos interesaban estas cosas más que jugar a fútbol, pero bueno. Y entonces cuando esa tarde lo vi por allí, pues fuimos ya, el curso prácticamente había terminado y tal, pero coincidimos, nos quedamos mirándonos y como diciendo, ¿la has visto? Total, que él también lo vio. Entonces dijimos, como normalmente en aquella época las imágenes de los telediarios del mediodía siempre las repetían por la noche, digo, pues esta noche vamos a estar pendientes. ¿Pero pasó? ¿Qué? ¿No lo repitieron? Pues esa noche pasó que salió la escena, pero antes de llegar al punto de esta estructura, ya habían cortado. Sorpresas que de vez en cuando. La habían cortado. Entonces ya nos quedamos, ya yo lo llamé, digo, oye, dice, sí, ¿te has dado cuenta que han cortado la imagen antes de llegar a eso? Digo, pues es verdad. Y Paco. la sorpresa fue al día siguiente, cuando en el diario Pueblo apareció la noticia. Sí, señor. Digo, evidentemente se ha visto, no cabe la menor duda, y está registrado en un medio de comunicación de la época. 31 de julio de 1971. Yo daba antes la fecha, era 21. 31 de julio de 1971, Diario Pueblo lo recoge. Paco Barrera fue uno de los españoles que lo vio y fueron muchos otros. Gracias esta noche por esa crónica de urgencia que nos has hecho. En breve nos ponemos en contacto contigo para que nos cuentes más investigaciones, Paco. Muy bien, estupendo. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. De acuerdo, Miguel. Hasta ahora. Hasta luego. Ahí estaba el testimonio y aquí tengo el recorte de el periódico Pueblo. Sorpresa en la Luna, dice. No solamente fue él quien lo vio, hubo muchos españoles que vieron esa imagen extraña en televisión que curiosamente en la repetición del telediario de la noche la habían quitado. ¿Qué tiene que decir alguien que trabajaba en la NASA? Tienes 30 segundos porque luego tienes tiempo para hablar, es que llega el informativo enseguida. Que vieron más que yo. Yo participé en el vuelo del Apolo 15 y registré montones de anécdotas que ocurrieron. Y después conocí al comandante que vino a España, a John Young. Y este hombre, si hubiera visto lo que se dice ahí que vio, ahora no sería quien es. ¿Quieres decir que esto es mentira? ¿Que eso que se vio no se veía? Yo no me atrevo a decirlo, voy a decir lo que yo puedo decir. Yo no lo vi y estuve allí. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nos vamos un segundito, luego regresamos. Hay otra cosa, acaban de bombardear la Luna.
Vamos a preguntarle también por qué y después nos vamos seguramente a Israel, os vamos a dar información de Sevilla y muchas más cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, por si queréis intervenir y conseguir uno de los libros que estamos sorteando, nos vayáis que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias comienza nuestra segunda hora, la última por ahora, por esta semana. Recordar que la semana que viene estamos el viernes en Sevilla. Haremos el programa en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Estáis todos invitados, entrada libre y gratuita. No faltéis que va a haber sorpresas interesantes. 900-137-137 nuestro teléfono y seguimos adelante. Nos quedan unos cuantos minutos para seguir atornillando a este personaje que no acaba de soltar lo que... Quizás que la gente de la NASA sí es así. Bueno, claro. Yo no soy de NASA. Yo trabajaba para para el gobierno español. Lo que pasa es que había un acuerdo intergubernamental para vamos a decir, para tripular la Estación Espacial de Fresnedillas. Entonces, yo trabajaba para el gobierno español dentro de la estación, pero trabajaba para NASA. Ya. Fíjate la cantidad de preguntas que tengo. ¿Estás a gusto en el programa? Sí, muy a gusto. ¿Vas a venir en otra ocasión? Sí, yo te sugeriría solamente para contestar preguntas, ¿te parece? De acuerdo. Hace poco tiempo Armstrong empezó a circular por ahí entrevistas diciendo que él había visto cosas, que se daba cuenta de que no estaban solos mientras estaban en la Luna, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que está preguntando esa famosa corte de comunicación que hubo de 6 o 7 minutos, en el que algunos personajes han dicho que ya están aquí, decía Armstrong o Aldrin, no sé quién era de los dos. Era Joe Young. Joe Young no era ningún... Era en el Apolo 15. Bien, no se refería a que están aquí ningún ser extraño, sino eran causas fisiológicas. En efecto. Qué increíble, ¿no? En efecto, y el corte de comunicaciones fue debido a que cada vez que un astronauta hablaba con su familia o con su médico, la conversación era privada, no la podía oír nadie. Sí. Y es cierto que en el Apolo 11, cuando se llegó a la Luna, echaron, eso sí lo han dicho compañeros nuestros periodistas, había unos cuantos periodistas ahí en Fresnedillas, en Robledo de Chabra, no sé dónde fue, y durante 6 o 7 minutos les dijeron, señor, les invitaron a salir de la sala, ¿es cierto? Fue en el Apolo 15 y fue por la misma razón. ¿Por la misma razón? La de que la conversación con su familia o con su médico era privada. Curioso. Nos queda muy poco tiempo y como sé que vas a venir, permíteme que avance un poco. No sé si ha sido esta mañana, ayer... esta era la noticia y ahora te digo lo que quería preguntar. El bombardeo. Sí. Es el polo sur de la Luna. Justo ahí, hace solo un par de horas, la NASA ha estrellado un cohete de más de 2 toneladas contra un cráter. No ha sido un accidente. Querían levantar una enorme nube de polvo de unos 10 kilómetros de altura para estudiar su composición, comprobar de nuevo que existen moléculas de agua y saber en qué cantidad. Los datos de esa nube los ha tomado una sonda que los ha enviado a la Tierra antes de chocar también contra la Luna. Hace unas semanas la NASA confirmó la presencia de agua en nuestro satélite. Mucha gente... Bueno, ¿por qué se hace esto? Antes de nada, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? Porque hace mucho tiempo que no se vuelve a la Luna, ¿no? Sí, pues hace desde el año 72, desde 1972 que terminó la expedición Apolo 17, no se ha vuelto a la Luna con vuelos tripulados. Se ha vuelto con vehículos robots, pero que tampoco se han posado, algunos se ha estrellado. Hay una historia también romántica con respecto a esto. ¿Cuál? Pues probablemente uno de los geólogos que mejor entendieron los mecanismos de formación de la superficie de la Luna, de las estructuras que llenan la superficie de la Luna, Eugene Shoemaker, había en su momento pretendido ser astronauta. Este hombre se había familiarizado con lo que se llama la formación de estructuras de impacto, porque había trabajado en los lugares donde se habían hecho detonaciones atómicas en la Tierra y había visto cómo se comporta las rocas cuando se someten a una presión bestial, ¿no? Entonces lo que se cree ahora se sabe, pero en su momento no era tan cierto, que había ocurrido en la Luna, era algo parecido, pero debido a la llegada de cuerpos muy masivos, asteroides, a hipervelocidad, es decir, a unos 20 kilómetros por segundo, que es una velocidad fantástica. Si esto pasara en la Tierra, pues probablemente la atmósfera nos defendería bastante bien.
achicharrando al meteorito y probablemente eliminando la posibilidad de un gran desastre, aunque pudiera matar a personas. Sin embargo, en la Luna no hay atmósfera que la defienda y el meteorito llega con la velocidad que él traía más la velocidad de atracción de la Luna, que equivale a la velocidad de caída libre. Entonces el impacto en la Luna equivale al de un proyectil de artillería. El vehículo, o sea, no se produce solamente percusión, sino explosión. Yeah. Por eso todos los accidentes que hay en la Luna, todas las estructuras de impacto son circulares. No las hay, o hay muy pocas rasantes. Yeah. Porque no importa la trayectoria que traigan, la explosión lo conviertes, lo mismo que pasa en un campo de artillería, batido por la artillería. Entonces, este hombre había descubierto este mecanismo y era uno de los grandes pilares sobre qué había que hacer en la Luna cuando subieran los astronautas. Él mismo quería ser astronauta, así había pensado, ¿cuál es el mejor sitio para estudiar las estructuras de impacto? La Luna, luego yo tengo que ir allí. Sin embargo, una deficiencia renal le impidió serlo. Entonces este hombre, que podía haber sido el astronauta científico número 1 que subiera a la Luna, se quedó en tierra. Es cierto que él entrenó y instruyó al último científico que subió después con Apolo 17. Bueno, pues cuando este hombre murió muchos años después en un accidente de automóvil en Australia, cuando iba a dar una conferencia, sus cenizas fueron trasladadas a Estados Unidos. Y aprovechando el vuelo de una de estas naves robots, llamado el Lunar Prospector, metieron sus cenizas dentro de la cápsula y lo que no pudo hacer vivo lo hizo muerto. Voló a la Luna y allí están enterradas porque esta nave se estrelló contra la Luna, también buscando algo parecido a lo que ha ocurrido esta vez. Entonces, es cierto que no hemos vuelto a ir a la Luna con vehículos tripulados, pero sí con vehículos robots. Hemos ido a analizarla, la conocemos ahora mucho mejor. Y ahora tratamos de llegar allí para establecer una colonia. Y para eso necesitamos que haya agua. Entonces, las medidas que ya hizo este Lunar Prospector hace ya más de 10 años, detectaron la presencia de agua en los 2 polos. Sí, pero después no se había logrado, en otra sonda que fue después, no logró confirmarla, una sonda llamada Clementine o Clementine, si quieres decir. Sí. Entonces esta sonda falló la detección de agua y era necesario este segundo ensayo. Entonces lo que necesitamos o lo que necesita la humanidad, cuando digo necesitamos, es conocer que realmente hay agua y que este agua puede ser lo que sustente a los futuros colonos que lleguen a la Luna. Entonces, por eso han hecho esa prueba ayer. En efecto, pero realmente no es una bomba, no hay ningún explosivo dentro. No. Simplemente es un choque de percusión. Ya. Fíjate, si somos conspiranoicos, hay mucha gente y hay montones de preguntas que dicen, no es la primera vez que se dice en el programa, lo ha dicho algún otro invitado, ¿no? Incluso de muy alto nivel que estuvieron hace poco en Barcelona. ¿En la Luna había estructuras? Había que bombardear esas estructuras para hacerlas desaparecer. A lo mejor, fíjate, lo conspiranoicos que estamos, esa prueba que se ha hecho ahora para destruir las pruebas. ¿Cómo lo ves? Pues me parece una locura, porque volvemos a lo mismo, para destruir una base lunar haría falta atacarla con algo que portara explosivos, y no era el caso. Ya, o sea que según tú, se ha hecho para buscar restos de agua. Para comprobar que efectivamente hay restos, que hay agua, porque en la Luna no puede haber agua fácilmente debido a que no hay atmósfera, entonces el agua se evaporaría en el acto en cuanto que le diera el sol. Y hay que buscarla en sitios muy recónditos, en donde nunca dé el sol. Y al mismo tiempo hay que buscar establecer la base en sitios donde haya mucho sol, para que la principal fuente de energía sean paneles solares. Ya. Y esto, las condiciones ideales las ofrece el Polo Sur. Por eso hemos ido allí. Ya. 2 preguntas te voy a hacer antes de terminar. Siguen preguntando si estabas presente en alguna de las veces cuando se encontraron naves extraterrestres en la Luna. Pregúntanos. ¿Nunca has visto nada? ¿Tú estabas viendo las pantallas? O sea, cuando estabais siguiendo... por ejemplo, en el de Apolo 15 tengo una película de Super 8 hecha en varias escenas de cuando Fresnedilla recibía televisión en directo desde la Luna y se proyectaba en la sala donde estábamos trabajando. Pues yo tenía mi pequeña grabadora y lo grababa. Entonces tengo una película
con la que se la he enseñado a mis hijos cuando eran pequeños, y allí aprendimos a ver cómo había que andar en la Luna. En la Luna es muy complicado andar, porque es cierto que uno pesa un sexto que en la Tierra, pero su masa es la misma. Entonces, cuando echas a correr por la superficie de la Luna, te das cuenta que el peso no te ayuda a frenar. Y cuando quieres frenar, te estrellas contra lo que sea porque no te adhieres al suelo. ¿Sí? Claro, porque tu masa es la misma. Es como si lo hicieras en la Tierra con patines. Ya. Entonces, si no sabes patinar bien, cuando echas a correr con patines y quieres frenar, no puedes. Entonces, realmente lo que hacían los astronautas era aprender a andar como los canguros, dando saltos hacia arriba. Y esto es lo que veíamos cuando mis hijos eran pequeños y yo se lo enseñaba en casa. Precisamente de donde más información tengo grabada en Super 8 es del Apolo 15. Nunca viste nada. Nunca. Ya, preguntan también cuántos restos dejaron. Les ha llamado mucho la atención eso de que la primera cosa que depositaron, nada más llegar a la Luna, fuera la bolsa con la caquita y la dejaran allí. ¿Seguimos dejando restos en la Luna? ¿Seguimos siendo tan marranos? Ahora ya no son restos, ahora son derrelictos de lo que antes era un vehículo espacial, ¿no? ¿Qué es eso? Pues lo que queda después de estrellarse contra la Luna, estos vehículos que lo han hecho. Por ejemplo, este último, el LCROS, se ha estrellado contra la Luna, pero no ha desaparecido. Allí está hecho pedazos. Y el vehículo portador también. Entonces todo eso lo hemos dejado allí. Ya. Y también hemos dejado lo que bajó y se posó del resto de los Apolos. Algunos terceras fases del cohete Saturno se estrellaron contra la Luna precisamente aposta para producir un pequeño seísmo con el que calibrar los sismógrafos que había puestos para estudiar cómo era el interior de la Luna. Y gracias a esto ahora tenemos un panorama muy completo de cómo es el interior de la Luna, de cómo está hecha, si tiene manto. Sin embargo, no es perfecto porque no sabemos todavía si tiene núcleo, ni núcleo metálico. Respecto a eso, ¿ves? Había también otra extraña pregunta que dicen, se pensaba que la Luna podía llegar a ser un satélite artificial, precisamente por eso que has dicho, no tiene una estructura geológica muy común al resto de los planetas conocidos, ¿no? No tiene una estructura geológica muy parecida a la de la Tierra hasta cierto punto, pero es porque su origen no fue igual que el de la Tierra. El origen que hoy creemos que como nació la Luna fue debido a un impacto de un astro, de un meteorito tan grande probablemente como el planeta Marte, que se estrelló de refilón contra la Tierra. La teoría se llama el impacto oblicuo. Entonces la Tierra aumentó la velocidad de rotación debido a este impacto y gran parte de la corteza terrestre salió proyectada. Entonces aquí viene una de estas series de encadenamiento de casualidades que llevan a la aparición del hombre sobre la Tierra. Ese meteorito traía una cantidad de hierro en su núcleo enorme, o sea, bastante importante. Al chocar contra la Tierra, rebotó, quedó en órbita, la gravedad de la Tierra lo volvió a hacer caer, bajó a una velocidad mucho más lenta, con lo cual tuvo tiempo de empotrarse en la Tierra y el núcleo del meteorito incorporarse al núcleo de la Tierra. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que la Tierra tiene un núcleo de hierro mucho más grande, por ejemplo, que un planeta que es idéntico que ella, que es Venus. Venus y la Tierra tienen una masa muy parecida y un tamaño muy parecido. Sin embargo, el núcleo de la Tierra tiene muchísimo más hierro que el de Venus. Como resultado de esto, la Tierra tiene un campo magnético más fuerte que la defiende de las agresiones de las partículas que vienen del espacio y permiten que haya vida en la Tierra. Es decir, que somos un prodigio dentro de todo este mare magnum de la... Esto nos asoma a ello, a creerlo así. Ya, casi la última pregunta. ¿Para cuándo esa base en la Luna, desde tu punto de vista? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en...? Miramos a Estados Unidos hacia 2018-2020, pero es posible que los países de Extremo Oriente nos den una sorpresa. ¿Sí? Hablo de Japón, de China y de la India. ¿Que se adelanten en la carrera espacial y de repente monten algo por ahí arriba? Es posible. Qué curioso. La idea sería buscar la energía de fusión, la energía barata, la energía atómica barata y no contaminante. Pero esto, si quieres, como es más largo que de contar, lo dejamos para otra ocasión. Vale. Se han traído muchas cosas de la Luna, muchas pruebas, muchos restos, muchos... Sí, hay 400 y pico kilos de muestras de suelo lunar que se han dividido como en 7.000 obleas
y se han distribuido por todas las universidades del mundo. Se han repartido. Sí, para el análisis. Esto es algo que no cuentan los partidarios de la teoría de la especulación, no, de la conspiración. La conspiración, sí. Eso es. ¿Y la luna de quién va a ser? ¿De los americanos o de quien monte allí? No, afortunadamente hay un tratado internacional que prohíbe la soberanía de la luna para ningún país, o sea, para todos los países. No puede haber, igual que hay tontainas por ahí que ofrecen parcelas en la luna, sí. Otros ofrecen nombres de estrellas, nada de esto es cierto. Uno puede pagar todo el dinero que quiera, pero la comunidad científica internacional no lo va a admitir, porque tienen sus propios mecanismos para nombrar a las estrellas, y las parcelas en la luna están prohibidas por esa ley. Tenemos que ir marchándonos. Ha sido un placer. Yo espero que vuelvas. Ya te digo, tenemos un mogollón de preguntas, conspiranoicas y no conspiranoicas. Queremos tu punto de vista porque estuviste allí, has trabajado allí. Un español que por lo menos puede contarlo de primera mano. Hay muchos, éramos muchas personas. Afortunadamente te tenemos a ti. ¿De verdad nunca viste nada? El suelo rojizo, el suelo anaranjado. ¿De verdad, de verdad? Es imposible, o sea, es muy difícil que siendo la Luna un planeta creado por impacto, en el cual la temperatura se hizo altísima y todos los materiales volátiles desaparecieron, solo quedaron los refractarios, pues después hayamos encontrado en la Luna manchas de óxido. Entonces, esto, que en un principio chocó mucho, después se ha explicado como que ha sido traído por meteoritos que chocaron contra la Luna, igual que el agua que hay en el Polo Sur. O por extraterrestres que llegaron... Y lo dejaron allí puesto, ¿no? 3:22, nos tenemos que marchar. La carrera espacial, si queréis saber más, Alberto Martos, el punto de vista científico de todo esto, y yo espero que hayas disfrutado estando en el programa, y te emplazo para que vengas otra vez para contestar un montón de preguntas, simplemente para contestar preguntas, ¿te parece? De acuerdo. Un placer. No te pido página web ni nada, que vayan al libro si quieren, ¿no? Bueno, todo lo que yo puedo decir sobre la carrera a la Luna está en el libro. Perfecto. Y pues, un placer que lo lean si quieren. La carrera espacial, Alberto Martos, editado por Nautilus. Y es un placer haberte tenido. Gracias. Yo lo he pasado muy bien con vosotros. Espero verte pronto. Nos vamos a Sevilla. Está la información que queremos daros y después hay un viaje que nos va a llevar hasta Israel, un país mágico también, y muchas más cosas. Ya queda menos, 2 días. El martes 13 comienzan las primeras jornadas de periodismo de misterio e investigación en la Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación, y es la última vez que os damos noticias. Si queréis ir, daos prisa. Carmen Llano es una de las organizadoras. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada y muy impaciente. Preparada, ¿no? Para que van a ser un éxito, ya verás. Sí, Aquí ojalá. que tenemos poderes nos han contado que va a ser un éxito. Vais a tener que ir al campus porque no vais a tener sitio suficiente para que se meta toda la gente. Ojalá, eso es lo que esperamos de corazón, que esto está hecho para todo el mundo y que que todas las personas disfruten con esto. Sobre todo por el trabajo que habéis hecho, sí señor. Martes 13, ¿quién viene? Pues el martes 13 contamos a las 8 con Javier Sierra, que nos va a hablar de 4 décadas del periodismo del misterio en España. A las 8. El miércoles 14. Jesús Callejo, que nos va a contar un poquito su experiencia en este mundillo, también a las 8. A las 8. El 15. Nacho Ares, que nos va a llevar al fascinante mundo de la egiptología, también a las 8. Jueves, y el viernes 16 hay sesión doble, ¿no? Hay sesión doble. Tenemos a las 8 a Fran Contreras, que nos va a guiar un poco por su diario de reportero en este mundillo del misterio. A las 8:30 contamos contigo para hablar un poquillo de este mundo del misterio en la radio y en la televisión. Sí. Y luego a las 9:30 el programa Estrella Espacio en Blanco, grabado allí en directo desde la facultad. A las 9:30, cara al público, haremos un programa para que veáis cómo se hace, con invitados especiales allí en la universidad, en la Facultad de Comunicación. Entrada gratuita, ¿verdad? ¿Libre? Entrada gratuita y libre. ¿Cuántas plazas tenéis? Pues tenemos unas 488 plazas. 488. Bueno, hay sitio, pero daos prisa porque hay mucha gente. Que ¿estáis sintiendo mucho interés por parte de la gente del público en general? Sí, muchísimo, y la verdad es que estamos muy arropados por la gente y estamos muy motivados con el tema. Bien, puede ir cualquier persona, no hace falta que sean estudiantes, ¿no?
Nada, entrada libre para todo el mundo que le apetezca, que se acerque por la Facultad de Comunicación. Cualquier persona que esté interesada en esos temas. ¿La dirección, para quien no lo sepa? La dirección es en la Facultad de Comunicación en Américo Vespucio, en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Eso es conocido por ahí, por Sevilla, ¿no? Sí, no tiene mucha pérdida. Bueno, pues ahí estamos. Esa es la cita, martes 13, miércoles, jueves y viernes. Y el viernes estará el equipo del Espacio en Blanco, con Fran Contreras también, para hacer un programa cara al público. Esa es la invitación del Espacio en Blanco esta semana. Carmen, fuerte abrazo, nos vemos dentro de poquito y todo el éxito que os merecéis y del mundo para vosotros. Muchas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. Un fuerte para abrazo, vosotros. hasta luego. Hasta luego. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. A punto estamos de llevaros de viaje a otro lugar. Hace poco tiempo, este verano, visitábamos Israel, un país que nos fascinó. Nunca hemos hablado de él. Queremos daros algunos datos más esta noche. Ahí vamos, tras esa introducción, a llevaros de viaje hacia ese lugar fascinante. Y sigue el concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir con nosotros. Y nos vamos, queremos mostraros más lugares del mundo, queremos daros algunas respuestas que nos habéis pedido. En este programa hablamos mucho de diferentes países del mundo árabe, pocas veces habíamos hablado de Israel. Y tenemos a una invitada de excepción, Dolores Pérez, directora de la Oficina de Turismo de Israel aquí en Madrid. Directora, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, shalom. Shalom, se me olvidó decírtelo, que te lo quería decir, shalom. Un placer que estés con nosotros. A mí también. Antes de nada, diferenciar judíos y israelitas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué significa eso? Entre judíos e israelíes. Sí. Perdón, ¿sí? ¿No se puede decir israelitas? Israelitas también es un sinónimo de sí, judío o hebreo. Israelíes. Vale. Israelíes. ¿Qué diferencia hay? Pues la religión, evidentemente. Si hablamos de judíos estamos hablando de religión y pueden ser de cualquier procedencia, de cualquier país. Y si hablamos de israelíes, pues pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos. ¿Sí? Son los que viven o han nacido allí. Eso es. Hay muchos diferentes religiones dentro de Israel. Es decir, no solamente hay judíos, hay... ¿Sí? Mira, aproximadamente, según los últimos estudios, un 77% de la población, 77, no sé qué, el coma ya se me ha olvidado. Sí. Pero vamos, un 77% de la población es judía. Uh-huh. Y el 18% es musulmana, y luego las minorías cristianas, drusas, budistas. Es un país en el que realmente la tierra llama y todas las religiones tienen su huequito. Seguimos, ya hemos colocado mejor nuestros dispositivos. Otra cosa que te quería preguntar antes de entrar, porque acaba de ser el año nuevo de los judíos, ¿no? Uh-huh. Es una religión, o sea que es año nuevo de la religión, de los judíos se puede decir, y no de los israelíes. Vamos a ver, el Estado israelí es confesional, es Estado judío, entonces todas las festividades religiosas se observan, evidentemente, y se celebran. En este caso, durante 2 días se celebra el Año Nuevo Judío, que se llama Rosh Hashanah. ¿Qué ha sido cuándo? Hace muy poco, en este mes de septiembre. A mediados de septiembre, 18 y 19 de septiembre, estábamos celebrando el Año Nuevo Judío, que se conmemora la culminación de la creación del universo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues son 2 días de fiesta que no son comparables con el Año Nuevo latino, como en el 31 de diciembre hacemos aquí, ¿de acuerdo? Sino que, bueno, pues son festividades religiosas también más encaradas hacia la familia, disfrutar de ese tiempo que paras realmente y que te dedicas a estar con los tuyos. Yeah. Entonces, bueno, pues siempre alrededor de las fiestas, depende de las fiestas también, ahora lo veremos, pero en torno al Año Nuevo Judío, que es una festividad alegre, hay una gastronomía también rica, interesante, que más, pues siempre acude a su casa y ve a su madre para que le haga y se pasa el día anterior. Qué rico. ¿En qué año estamos? 5.770. 5.000, ¿y dónde sale esa cronología? Bueno, espera, ahora me la cuento. ¿Por qué los judíos son tan raros? ¿Por qué están considerados? Sí, te voy a tener que hacer preguntas, te lo he dicho.
no la hago yo la pregunta, te transmito preguntas de nuestros oyentes. Han tenido tan mala prensa, han sido expulsados de España en 1492, los expulsaron de toda Europa, Hitler va detrás de ellos, los machaca. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese pueblo? Mucho antes los expulsaron también de Egipto por el desierto dando vueltas por ahí con Moisés. Vaya mogollón y vaya historia. ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tan odio? No sé cómo me está mirando, que tendríais que verle cómo me está mirando. Yo conozco a los israelíes, ¿de acuerdo? Entonces, del pueblo judío puedo hablar muchísimo menos, ¿de acuerdo? Lo que sí que sé es que es un pueblo fuerte, es un pueblo interesante, es un pueblo listo, aprende sus propios errores, como muchos pueblos. Lo que sí que es cierto es que se ha mantenido unido, y es la característica, yo creo, principal del pueblo judío. Ha permanecido unido durante 5.770 años, incluso muchos más. Entonces, yo creo que la fuerza, la unión, el saber compartir es algo que ha hecho, a lo mejor ha creado esas envidias o esas diferencias, pero no creo de verdad que sean raros para nada. No se diferencia, eso es importante también, ¿no? No se distingue, salvo que sea una persona religiosa ortodoxa, ¿de acuerdo? Que entonces lleva un atuendo, igual que una vestimenta determinada, no podemos, evidentemente se nota, ¿no? Pero bueno, como también se ven a los religiosos cristianos o a los budistas, pero gente interesante, gente amable, gente antipática, como en todos los sitios. Supongo. Pero ves, siempre parece que como habían sido muy odiados a lo largo de la historia, ¿no? Envidiados a lo mejor, porque quizá eran más inteligentes, más empezaban antes las acciones, más ricos, controlan el gran parte del negocio de los diamantes y en el mundo dicen que son, no sé, tú me dirás. Es que en la época medieval el dinero los cristianos no podían tocar y no se podía comerciar. Entonces, claro, cuando acumulas una serie de riquezas, pues al final, y eres una minoría, al final yo creo que eso a veces forma parte de la historia humana, lamentablemente. 5.770. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa cronología? ¿Por qué estamos en ese año desde el punto de vista del calendario judío? Pues si no recuerdo mal, que ya te digo que deberías invitar al presidente de la Federación de Comunidades Israelitas, cuando que quieras. Seguro, claro que sí. Cuando quieras. Pues si no recuerdo mal, es el patriarca, es Abraham quien marca los 5.770 años, así que bueno, ¿con qué exactitud? Pues eso habría que cada uno luego tiene también. Eso, mira, es una característica del mundo judío. Hay un dicho que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. ¿Sí? Eso es riquísimo, a mí me encanta. Cuando discutes, o cuando no discutes, sino cuando se dialoga, esa también es la gran maravilla, ¿no? También ese aporte, la mochila, ¿no? De cantidad de sitios, de pueblos, que evidentemente te permiten también tener una apertura de mente que no todos los pueblos los tenemos, ¿no? Yo he aprendido mucho, lo reconozco y lo agradezco. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces has estado? Yo ya dejé de contarlo. Al principio decía 1, 2, 3, pero bueno, llevo ya trabajando para Israel desde el año 85. Yo ya me considero, yo tengo una segunda piel, ¿no? Y me la saco cuando llego a Israel. ¿No eres judía? No soy judía. Ya, no eres israelita tampoco, eres española. Claro, yo pasaporte español. Ya, qué curioso. Tengo un montón de preguntas. Déjame que las más así te las voy a dejar para el final, ¿vale? Yo he viajado varias veces a Israel también. ¿No has notado un aumento de gente ortodoxa? Hay cada vez más gente con esos tirabuzones, con esa pinta un tanto rara, con ese vestido negro, con esa cosa que se ponen aquí arriba, que nos vas a explicar ahora qué significa. ¿Por qué hay cada vez más ortodoxos? En la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén, sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo tengo cada año que vas flashes, se nota más, ¿verdad? Sí. Yo siempre me acerco al Kotel, al muro occidental, lo que aquí se llama, eso es, el muro de las lamentaciones, pero que es mucho más exacto, el muro occidental, por la posición, porque era el muro de contención de lo que era el templo, y la verdad es que se me ha ido porque hay tantos ortodoxos, te decía. Y entonces tengo una visión de los diferentes años según voy llegando del muro. Y cada año hay más personas en negro, que antes en el muro se veía mucho blanco, mucho talit para rezar, que eso de todas formas es un tema del origen, de la procedencia de las personas que se acercan a rezar al muro. Pero sí es cierto que Jerusalén está trayendo, es una ciudad que tiene ese imán y que realmente, bueno, para un judío
lo ideal y lo perfecto y lo mejor para poder vivir y para que su religión no se vea afectada y para que le respeten absolutamente cada uno de los días religiosos, es vivir en la capital sagrada, en Jerusalén, donde todo comenzó. Ya. Es cierto que si es uno de los lugares más caros del mundo, el muro, el Monte de los Olivos, porque según dicen, mucha gente quiere ser enterrada allí porque van a ser los primeros que van a resucitar cuando vuelva el Mesías. Sí, en la Puerta Dorada. En la Puerta Dorada. Sí, la Puerta Dorada de momento está tapiada y se cree que cuando llegue el Mesías el mundo judío caerá y los primeros que pasen serán los primeros en resucitar. Pero el Monte de los Olivos está bastante ocupado. Creo que hay que ir a buscar otro cementerio para las mejores vistas. Hablamos de fiestas. Empezamos el primero de año. El 18 y 19 de septiembre acaba de comenzar. Y luego hay una fiesta, el Yom Kippur, que suena un tanto raro. ¿Qué significa esa fiesta? O primero, ¿qué se hace en esa fiesta de fin de año? ¿Qué se celebra? ¿Qué comidas tenéis? ¿Qué haces con la familia? Pues durante estos días que hablábamos del Año Nuevo, de Rosh Hashanah, estábamos, pues lo típico es poner, bueno, lo primero, los días anteriores o el mismo día también, con el trabajo, con la familia, cómo se empieza un año, pues deseándote lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cómo lo puedes volcar en el plato? Pues con miel, fantástica miel, con una manzana redondita, pues bueno, todo el mundo mojamos la manzana en la miel y eso es lo que compartimos. Y después, pues la gastronomía básica es pescado, porque los peces se multiplican, es toda una idea muy fácil, ¿no? Y además que enseguida se entiende de reproducción, de multiplicación, se comen granadas por las diferentes semillas, porque hay un montón de granos, entonces, bueno, pues porque tengas la suerte de que se te multiplique todo, no solamente el dinero, sino los amigos, ¿vale? La suerte. Y luego, pues los dátiles, por supuesto, también. Dátiles. Refiriéndose también a, tamar, toda una historia para también endulzarte. Empezar el año dulce, ¿no? Que luego ya también tendremos muchos días a veces para no siempre tener alegrías. Llega Yom Kippur. ¿Qué pasa en el Yom Kippur? ¿Y qué significa ese día? El día del perdón. Que va a ser dentro de nada, ¿no? Sí. No, fue. Ha sido ya. Fue. Y de hecho es el día en el que yo no recomiendo a nadie llegar a Israel. ¿Por qué? ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque realmente se paraliza el país. Es un día en el que seas o no religioso, seas o no judío practicante, ¿de acuerdo? Que ya luego si quieres también hablamos de cómo los israelíes viven el judaísmo. Realmente todo se para. Es un día de introspección, es un día para reflexionar. Desde el Año Nuevo, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur tenemos 10 días. El libro de tu vida se queda abierto. Digamos que puedes sacar una goma. Yo por lo menos, a lo mejor, no quiero ser respetuosa con el mundo judío, pero bueno, digamos que tienes ese momento en el que puedes reflexionar, puedes... Borrar lo malo que has hecho en el libro y... Sí. Llegar y decir, bueno, y también en el momento en el que Dios está decidiendo bueno, malo, aquí, allá. Entonces, en esos días, digamos que tienes ese tiempo pues para reflexionar. Y el día de Yom Kippur es un día de ayuno, no es una fiesta realmente, no se puede hablar de fiesta, sino es un día de ayuno, un día en el que realmente te quedas tranquilamente, ¿vale? En casa. Incluso los más religiosos tampoco, por ejemplo, acceden al aseo, sino que realmente es un día para que tú te mires a ti mismo, reflexiones, pidas perdón incluso al que hayas podido molestar. ¿Y Dolores, son fiestas cambiantes o son fiestas que siempre tienen la misma fecha? Como pasa con los árabes, los islámicos, que es un calendario lunar y de repente el Ramadán toca un mes u otro. Iguales, estamos hablando de va calendario lunar, así que cambia. Lamentablemente eso todos los años tenemos que estar informando y bueno, ya el público ya sabe perfectamente dónde mirar los calendarios judíos y cómo están comparados y claro. Más preguntas. ¿Por qué los ortodoxos se dejan crecer o llevan el pelo con esos tirabuzones? ¿Qué significa eso? ¿Es algún precepto religioso? A ver, insisto también nuevamente, es simplemente, es por es una cuestión de cuidado con dónde te rasuras. En la zona de la sien hay una serie de venas importantes que si las cortas puedes desangrarte y puedes, hay que tener cuidado. Entonces, esa es la razón por la que no se rasura el pelo, ¿vale? Ahí en esa zona. Para evitar tener un día que estés medio dormido y entre la cuchilla un poco más dentro, porque ahora, no te vas a cortar, ¿no? Pero con las cuchillas actuales, antiguamente que hacías con
cuchillos de estos que hay con una piedra rápida. Entonces, ese es el cuidado. Luego otra cosa es que hay gente que lo lleva porque, bueno, es fácil que si te cuelga el pelo, pues te haces esos caracolillos porque es una manera de distraerte, ¿vale? No es simplemente... Esa es básicamente la razón. Hasta donde yo sé, esa es la razón. Qué curioso. Cuando cuando uno va al templo, al muro de las lamentaciones, te hacen ponerte un gorrito. ¿Qué significa ese gorrito? ¿La kipá se llama? La kipá, sí. Kipá. Bueno, es que es comparable con el mundo cristiano, ¿de acuerdo? Pero es justo al contrario. En el mundo cristiano, cuando uno entra hay que destaparse. En el mundo judío, el contacto cuando llegas a rezar con Dios tiene que ser, tienes que cubrirte precisamente para que, digamos, protegerte y porque no puedes mostrarte a Dios tal como eres, ¿vale? O sea, no tal como eres, sino sin mostrar ese respeto. Y el respeto aquí es al contrario, se realiza tapándote la cabeza. Ya. Y una cosita así como cuadrada que tienen cuando están rezando, ¿qué significa? Las filacterias. ¿Cómo se llama? Filacterias. Eso tienen, es toda una, lo verá, la verdad, no sé si lo has visto en el muro occidental, sí, pero cualquiera que esté allí en 3 semanas, ¿de acuerdo? Llevan siempre en la cabeza ese cuadradito, hay textos sagrados. Ya. Igual que también en las jambas de las puertas de las casas, también, que todo el mundo que es religioso lo besa, ¿vale? Tanto a la entrada como a la salida, y también contiene una pequeña bendición. Son textos sagrados. Textos sagrados. ¿Son muy supersticiosos los judíos? ¿Creen mucho en cosas o...? Como en todo, no especialmente. Yo creo que no te puedo decir, ¿de acuerdo? La gente normal o cuando investigas, cuando te vas educando, yo creo que eso no pertenece a una determinada religión, sino a la persona. Las mujeres, ¿por qué van vestidas así también las judías? Las que llevan la tradición, e incluso dicen que se llevan una peluca, algo me contaba. Sí, cuéntame. Se rasuran el pelo. ¿Se rasuran el pelo? Sí. ¿Cuando se casan? Las ortodoxas. Sí. Estamos hablando de las ortodoxas porque las israelíes modernísimas y guapísimas, y lo son. Esos pelos con largos, con tirabuzones, no tienen nada que ver. Y esa es la imagen más, por lo menos que más me gusta a mí de Israel. Pero la ortodoxa sí, se rasura la cabeza y se pone una peluca. Una peluca, sí. Es una cuestión, no sé, ahí fíjate, me vas a pillar. Ahí me da miedo contestar, porque puede ser también un poco de no querer ser muy coquetos, o la imagen, ¿no? Yeah. Lo importante es lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, uno es guapo sin pelo. Ciertamente. Seguro. Ciertamente. Dolores es nuestra invitada esta noche. Dolores Pérez nos va a llevar, atentos, nos va a sugerir algunos lugares de esa tierra sagrada que es Israel. Estamos en el Espacio en Blanco, Radio Nacional de España. Lugares, aparte de ese sitio fantástico que es Jerusalén, ¿qué otros lugares recomendarías tú para visitar, para alguien que quiera conocer Israel? Porque están, en cuanto a religión, cuando te metes allí es increíble la cantidad de lugares. Está toda nuestra religión judía también, está también parte de la religión islámica con la mezquita Al-Aqsa, esa que hay allí. Dinos, ¿dónde nos vas a llevar de viaje? Como ya no vamos a mencionar nada de Jerusalén, me vas a permitir que por la noche, como falta luz evidentemente, me vaya a los 2 lugares que más me gustan en Israel, ¿vale? Uno es San Juan de Acre, sobre la costa mediterránea, por la luz que tiene, es una ciudad cruzada, amurallada. ¿El Mediterráneo? Ejemplo, sí, en el Mediterráneo, justo pues a la altura de Barcelona, vamos a poner, para que sea más fácil de localizar. Y realmente ese ejemplo, bueno, hay unos restos, la ciudad realmente está conformada por la última presencia que fueron los otomanos, ¿vale? Y ese ejemplo de convivencia de las 3 religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulmanes. Una ciudad pequeña, coqueta, fácil de fácil acceso, y sobre todo lo que hay que ver es toda la ciudad antigua, que además está declarada de interés por la humanidad por la UNESCO, y que te encuentras entiendes cómo vivieron, fue la capital de los cruzados en Palestina, ¿de acuerdo? Fue la última capital, y realmente ves todos los túneles de salida al mar, las salas de los cruzados, y hay una serie de eventos que cuando llegas allí la recreación es impresionante. Ese es un sitio, aparte de un lugar fantástico que hay al lado del mar para tomar un pescadito, por supuesto hay que aprovechar. Y el segundo, que también curiosamente es UNESCO, es Masada.
Es la fortaleza de Masada, ¿no? Está justo en el Mar Muerto, 400 metros por debajo del nivel del mar, el lugar más bajo del planeta. Sí. Es una historia, como yo la llamo seguida como la Numancia israelí, una fortaleza. Herodes nos dejó tantos restos arqueológicos, nos hizo... La verdad es que fue una bendición, porque es una excusa fantástica para recorrer todo el país. Y es una fortaleza a la que no tenía acceso. En el año 70, cuando cae Jerusalén, un grupo de judíos extremistas, los celotes, se refugian allí. Y realmente, bueno, pues los romanos van allí, les asedian, y ya sabes cómo son los romanos, construyen 4 campamentos, no tienen acceso, tenían agua de sobra, un sitio en el que llueve muy poquito, 4 días al año, por decir algo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues resistieron, construyeron los romanos una rampa, y cuando llegaron arriba, pues lamentablemente, evidentemente, antes que morir bajo la sandalia del opresor, pues evidentemente se inmolaron y se suicidaron la comunidad que estaba viviendo allí. Masada, qué curioso sitio. Curioso sitio también el Mar Muerto, ¿eh? Qué sensación tan extraña estar en ese sitio, qué calor cuando vas en verano como pega, y qué extraño lugar, ¿verdad? Es un sitio realmente para sentirte, yo siempre digo que me siento súper libre allí, relajada, no hay contaminación acústica, no hay tráfico, no hay ciudades, es la Sodoma, ¿vale? Ahí está el Monte Sdom, y las montañas no son, porque en cuanto soplas un poco, le pasas un plumero a la montaña, es sal. Sí. ¿Vale? La chupas, y realmente es la única manera, que algunos se ríen, pero al final siempre tengo que hacer la misma tontería cuando voy con algún grupo, y le digo, no, aquí cuando se te baja la tensión lo que tienes que hacer es tirarte al suelo, rascar un poco, y que yo es que lo hago porque tengo la tensión baja. Sí. Y es el sitio, es impresionante, es un lugar para encontrarse a uno mismo. Ya. Es una tierra sagrada, evidentemente. Sí. Te tengo que hacer la pregunta, estamos a puntito de terminar, se nos termina el tiempo desgraciadamente, aunque quiero ficharte para que estés en el programa más veces, y tenemos que pensar eso del viaje, ¿te parece? Bueno. ¿Cuándo se puede solucionar el conflicto árabe-israelí? Está mirando de otra manera también. ¿Qué pregunta? Sí. Si no quieres contestarla, buscamos... ¿Tú sientes...? Bueno, déjame... Cuando los políticos lo quieran hacer, porque yo creo que... El pueblo es otra realidad. Yo, por lo menos, cuando hablo con los palestinos y cuando hablo con los israelíes, y además, como me permito la posición de... Evidentemente tengo muchísimos amigos israelíes, muchos más que palestinos, evidentemente, ¿vale? Pero tengo una posición neutral, ¿vale? Y puedo entenderlo. Y realmente creo que el pueblo quiere la paz, y los dos pueblos quieren la paz, están deseando que sus hijos crezcan con tranquilidad, ¿vale? Que aprendan, que saquen sus carreras, que el pueblo salga adelante, ¿de acuerdo? Yo misma tengo por ahí perdida una velita que todavía no he encendido y que estoy esperando poderla encender. Nunca pensamos que Pérez, que Rabin fuera a abrazar a Arafat, y sin embargo ahí está la fotografía. Todo es posible. Los políticos es otro tema, pero yo creo firmemente en la paz y en que todos, tanto palestinos como israelíes, la están construyendo día a día. Ojalá sea verdad. ¿Dolores, vas a venir más veces al programa? Venga ya, sí. Que me gusta mucho. A mí me encanta además cómo lo haces. Tendría que hacerte esa pregunta, tengo que hacerte un montón más de preguntas, pero bueno, quizá es un gran país, hay que visitarlo, hay que conocerlo, hay lugares fascinantes. Otro más que nos quieras, no sabía de San Juan de Acre, fíjate, tengo que ir algún día allí a ese sitio, porque mira que me gustan las ciudades así medievales. ¿A qué altura está? ¿Está lejos de...? No, está a 1 hora en tren desde Tel Aviv. ¿Hacia el sur? No, hacia el norte, sí, está casi está al lado de Rosh Hanikra, que es la frontera con Líbano. Yo además lo pongo también como ejemplo, porque es decir, mire, San Juan de Acre, aquí al lado del Líbano, con quien no mantenemos relaciones diplomáticas, es un sitio en el que no se va a enterar absolutamente otro lugar más, como en Israel, para poder caminar tranquilamente. Qué curioso. Gracias. Página web para quien quiera informarse. ¿Tienes algún sitio donde se puedan tener más detalles? Sí, la estamos mejorando, pero bueno, de momento la que modestamente hemos construido aquí 3 personas en la oficina es turisrael.com. ¿Turis? Turisrael.com. ¿Con U o con...? Con U. Hemos unido la palabra turismo y la palabra Israel. Turisrael.com. Pues ha sido un placer, Dolores. Ha sido la primera vez, espero que sigas viniendo. Hay que dar a conocer. Quizá la información es la mejor manera de evitar conflictos y que la gente nos vayamos conociendo, ¿verdad? Seguro. Y de llegar a la paz. Ojalá se consiga. Shalom. Un placer que haya estado con nosotros. Shalom, Leitraut. Gracias.